Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Ahora que estamos en época de Navidades, donde el turrón está duro y donde todos, el que más o el que menos, le ha hincado el diente algún polvorón o algún turrón o alguna cosa dulce, pues llega una época donde nos acordamos de unos protagonistas muy importantes de nuestra sonrisa, que son los dientes. Y para hablar de dientes tenemos con nosotros a un invitado muy especial, al doctor Ignacio Cabadés. Buenas, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues nada, preséntate, a ver, cuéntanos sobre ti. Bueno, mi nombre es Ignacio Cabadés, soy odontólogo y bueno, ejerzo la odontología desde hace ahora ya 23 años, aunque desvelo un poco mi edad aquí. Nada, tengo mi consulta privada en la que realizamos todo tipo de tratamientos dentales y más enfocada a la ortodoncia y a la cirugía. Pero bueno, hacemos todo tipo de tratamientos dentales. Y ¿Cuáles son tus aficiones? Bueno, mis aficiones, me gusta mucho trabajar, pero me gusta más cuando no estoy trabajando. Entonces me gusta mucho hacer deporte, la natación, el cine, hacer yoga. Ahora estoy estudiando francés, o sea que... Bueno, aquí. Muy bien. Pues nada, bienvenido a nuestro programa de hoy. Muchas gracias. Y yo creo que es un tema que nos preocupa a muchos, los dientes, porque al final es la puerta que tenemos, una de las puertas, ahora que encima no llevamos mascarilla, pues la sonrisa es una de las cosas que más se ve en nosotros. Y para empezar, yo creo que debemos hacerlo por el principio. ¿A qué edad, cuando tengo un niño, a qué edad tengo que llevarlo por primera vez al dentista? ¿Cuando tiene todos los dientes? ¿Cuando tiene un diente? ¿Cuando le han salido las muelas? Supongo que esta pregunta te la hacen muchas veces, pero yo creo que gran parte de nuestra audiencia no sabe a qué edad tenemos que llevar a los niños al dentista por primera vez. ¿Tú qué nos recomiendas? Bueno, yo recomiendo, la edad que se dice siempre es a partir de los 2 años y medio o 3 años, que es cuando están todos los dientes de leche en boca. Esto no quiere decir que si hace falta hacer alguna consulta por algo puntual antes, no se pueda revisar antes. Pero bueno, como norma general, a partir de los 2 años y medio o 3 años es cuando ya debería comenzar a revisarse. Y una vez que llevamos al niño al dentista, al niño o a la niña al dentista, lo llevamos con 2 años y medio más o menos, y luego ¿cada cuándo debemos volver a llevarlos? Bueno, depende, porque a esas edades, si está todo bien, realmente hay pocas cosas que hacer. Es simplemente hacer un control y yo normalmente recomiendo una vez al año. Con una vez al año sería suficiente. Sí, pero depende de cada caso también. Puede haber niños que a esas edades ya tengan problemas. Entonces, hay niños que a esas edades tienen caries y requieren revisiones más frecuentes o incluso tratamientos. ¿Y son frecuentes las caries en los niños pequeños? Últimamente estaba leyendo sobre el tema y he visto que cada vez las caries son más precoces, aparecen en niños más pequeños. ¿Y es real esto? ¿Es frecuente las caries en los niños pequeños? Sí, a ver, siempre han existido unas caries que se llaman caries de biberón, que aparecen a estas edades. Entonces son caries que tienen un factor dietético muy importante, que normalmente se debe a una dieta demasiado azucarada o tomar el biberón con mucho azúcar y por la noche. Entonces esto provoca unas... ¿Azúcar te refieres a cereales y a también azúcares de otros tipos? Sí, la misma leche en sí ya lleva un azúcar, que es un hidrato de carbono, que es la lactosa. Entonces eso ya... si se toma en algunos momentos, que es lo que pasaba, que se daba por la noche para que el niño se durmiera, que es muy típico. Bueno, y la lactancia demanda también, ¿no? Exacto, vale, eso en niños que tienen una predisposición individual puede provocar caries, entonces se ven caries a estas edades también. ¿Y cómo se tratan estas caries? ¿Igual que las de los adultos? Bueno, Me explico, vamos a ver, yo tengo un niño que es pequeño, tiene dientes de leche, si tiene una caries en un diente de leche, pues puedo decir, se le va a caer dentro de 2 años, dentro de 3, ¿de verdad se lo tengo que tratar? O puedo decir, no se lo trato, porque total, se le va a caer el diente. Vale, a estas edades, sobre los 2 años y medio, 3 años, si hay caries, bueno, siempre hay que tratar una caries. Y que si tenemos caries a estas edades,
el niño ya es un niño catalogado como un niño de alto riesgo de caries. Es decir, que en él hay que estar muy encima. Hay que hacer revisiones más frecuentes, cada 6 meses, y hay que, sobre todo, hacer una prevención para evitar que se produzcan más caries. ¿Vale? ¿Y cuál es la prevención? ¿La floración que hacéis? ¿O? A ver, a estas edades no se puede fluorizar, ¿vale? Porque la fluorización se puede hacer a partir de los 6 años. Entonces, en edades niños tan pequeños no es recomendable. No es recomendable hacer fluorizaciones. Pero bueno, aquí sobre todo con instrucciones acerca de la dieta a los padres o al entorno familiar. Hoy en día se ve mucho que los niños a lo mejor no comen más con los abuelos, entonces los abuelos a lo mejor con la dieta son un poco más permisivos. Les dan más... también. Exacto, entonces es muy importante dar instrucciones y explicarles que hay alimentos que no son chucherías, pero que también son cariogénicos. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues bueno, lo que es súper... Pensamos en el caramelo, en el salus, en la típica golosina de azúcar que tiene ahí visible. Exacto, pero hay cosas como los zumos industriales que contienen muchísimo azúcar. Y está el falso concepto que tiene mucha gente que son algo saludable. Entonces... No son saludables, eso es. Entonces, mucha gente piensa que sí y piensa que darlo a los niños es algo bueno cuando no es bueno. Entonces yo esto siempre intento transmitirlo. Es decir, los zumos apartados, es mejor comerte la fruta, ¿no? Una fruta normal y corriente. Totalmente. Y una pieza de fruta, porque un zumo siempre... Para hacer un vaso de zumo contiene varias piezas de fruta. Entonces, tiene más azúcar, tiene más fructosa. Sí. Entonces es mucho más saludable comerte la mandarina que un zumo de lo que sea. Y sobre todo, además, si es industrial. No recomendamos los zumos para los niños, que encima, además de todo lo que producen metabólicamente, lo que hemos hablado en alguna ocasión, a nivel dental, fatal. Fatal. Y luego también está el tema de la bollería industrial, que hoy en día es muy frecuente también. Y las galletas estas, el panecito, que son muy cómodos, pero al final pagas las cosas que y sobre todo la dieta blanda en general, porque estamos acostumbrando a los niños a no comer cosas duras. Entonces muchos niños hacen solo dieta blanda. Entonces al masticar cosas duras, esto produce un mecanismo de autolimpieza que limpia el diente. Entonces, claro, se ha hecho de comer manzanas, que eso es las cosas duras. Pero hoy en día eso se está perdiendo un poco y sobre todo con los niños. Hay niños que no pueden comer nada duro porque no saben, no les gusta. No han estado acostumbrados de pequeños. Totalmente. Y eso es un factor más que propicia que se formen caries. Hablabas también de que hay niños que tienen más tendencia, otros que tienen menos tendencia. ¿A qué se debe? ¿Al tipo de esmalte o...? Sí, la caries es una enfermedad, se considera una enfermedad que es multifactorial. No se debe solo a una única causa. Está la dieta, están los hábitos de higiene, que es muy importante, y luego ahí están los factores individuales. Es decir, hay gente que tiene una protección especial, ya sea por la mineralización del esmalte, la calidad del esmalte, la cantidad de saliva, que eso influye mucho. La gente que produce más saliva tiene una mayor protección, ¿vale? Entonces, hay ciertos factores que varían de una persona a otra. Aquí me gustaría hacer un inciso, sobre todo para nuestros oyentes, porque en el episodio de enfermedad celíaca que publicaremos próximamente, hacemos una llamada a los niños que tienen hipoplasia de esmalte dental. En los niños que tienen hipoplasia de esmalte es necesario descartar que tengan enfermedad celíaca, está relacionado con la enfermedad celíaca. Entonces, son datos que no se conocen, tanto la tiroiditis de Hashimoto como las tiroiditis autoinmunes, y en niños la hipoplasia de esmalte. Sería adecuado hacer un screening, sobre todo si hay familiares, aunque no sean de primer grado, de enfermedad celíaca, que puede ser uno de los factores, detectar una caries con 2 o 3 años, pues que nos sirvan de un poco de pista, nos pongan sobre la pista. Entonces, el tipo de saliva, el tipo de esmalte, la dieta, independientemente de que uno tenga buen esmalte. Y has hablado de factores higiénicos, como lavarse los dientes. ¿Cada cuánto tenemos que lavar los dientes a los niños? ¿Qué es lo que es recomendable? Porque es muy difícil. Ahora comen en el cole y, claro, un niño de 4 años para que se laven los dientes después de comer está complicado. Sí, es muy difícil, y además ellos que no tienen la técnica para poder lavarse correctamente, pero bueno, yo siempre recomiendo que es bueno que ellos cojan el cepillo y tengan el hábito de
jugar con el cepillo y que estén cronometrando con un reloj al lado, cronometrando 2 minutos con el cepillo. Minutos es lo adecuado. Exacto, bueno, 2 minutos como lo que sea, pero que lo hagan. Hay trocitos así que son como de arena, de sí, como que das la vuelta, que se supone que es lo que luego tiene que otros estar. que hacen pito, o sea, que hacen un pitido, pero lo importante es que ellos cojan el hábito de que sepan que es algo que hay que hacer, aunque no lo hagan bien, porque no lo van a hacer bien, porque no tienen la destreza, pero yo siempre digo que es importante que lo hagan. ¿Y sería suficiente una vez por la mañana y una por la noche? ¿O una por la noche? O... A ver, lo correcto sería 3 veces, ¿vale? Es decir, después de cada comida. Eso sería lo ideal. Si no 3, pues 2. Y si no 2, pues 1. Es decir, siempre si son 3 va a ser mejor que 2 y si son 2 mejor que 1. Pero lo importante es que lo hagan. Si puede ser una vez al día, que sea un poco más intensiva y supervisada por los padres, y un poco más... a lo mejor es la más fácil, ¿no? La de la noche que están en casa, el baño, los dientes, así. Sí. Pero bueno, lo máximo que se pueda, ¿no? Sí, todo lo que se pueda. Y luego, semana más, pues... Exacto. Y luego ya a partir de ciertas edades que lo cojan como... un hábito. Como hábito, porque luego es muy complicado determinadas etapas de la vida, sobre todo en la niñez, adolescencia, que se cuiden y que tengan estos hábitos bien arraigados. Y después del cepillado de los niños, hemos visto colutorios así con flúor. ¿Son buenos o no son buenos? A ver, el colutorio, primero para... Con flúor, de estos de infantiles, especial infantil. Vale, a ver. Colutorio, a mí personalmente no me gustan para niños porque hay riesgo de que se traguen, que traguen algo. Entonces, el colutorio, que eso también es algo que quiero darle mucha importancia, el colutorio es simplemente un complemento. Es decir, no es muy importante realmente, a no ser que haya algo a tratar en concreto. El colutorio es un complemento como para conseguir el 10, por así decirlo. Pero lo más importante es el cepillado, que es el arrastre mecánico. El problema que vemos muchas veces es que hay gente que le da mucha importancia al colutorio y no tanta importancia al cepillado, cuando es lo contrario. Entonces, se apoyan mucho en el colutorio, en que hacen enjuagues todos los días, pero lo importante es que haya un cepillado y un arrastre mecánico de todos los restos y la placa bacteriana. ¿Y qué pasta de dientes usamos? Que tenga mucho flúor, que tenga poco flúor, que tenga flúor intermedio, porque vas a la farmacia y tienes ahí una amplia gama que no sabes. Al final acabas eligiendo por los dibujitos, porque ya miras. Entonces, a ver, si es para los niños, como ya te he dicho, aquí lo importante es el efecto mecánico que hace el cepillo cuando pasamos las cerdas por los dientes, que arrastra toda la placa y todos los restos. Entonces, pasta de dientes, la que sea que lleve el mínimo flúor posible, si son menores de 6 años, puede ser que no lleve flúor o que lleve lo mínimo, perfecto, pero lo importante es que ellos aprendan a pasar el cepillo, que eso va a ser lo más importante. ¿Y nos enjuagamos la boca después o no? Sí, a ver si puede, para que no se quede el sabor. Efectivamente decía, no se puede enjuagar, que lo bueno, se escupe y ya está. A ver, sí que... bueno, eso se puede hacer un poco al gusto del consumidor, yo digo, pero bueno, yo recomiendo enjuagarse para que no haya... Los restos de comida, sí, ¿no? Al final se quedan en la boca si no te enjuagas. Sí, yo recomiendo enjuagarse después. Eso es. Y seguimos con los niños. El tipo de cepillo, porque es más fácil cepillarles con cepillos mecánicos, cepillos eléctricos. Sí. Con cepillos normales, es verdad que son más suavitos, a lo mejor para cuando son pequeños, pero ¿a partir de qué edad pueden empezar a usar cepillos eléctricos? ¿Que te da la sensación de que te cepillan mejor o te cepillan más fácil? A ver, con el cepillo eléctrico hay que prestar muchísima atención, porque ellos cuando el cepillo eléctrico, para ser utilizado bien, es más difícil utilizar que un cepillo manual. Porque pero, por ejemplo, supervisado por los padres. Sí. Escogen la técnica y ellos pueden hacer así, pero luego tú siempre les repasas. Exacto. Eso sí sería adecuado. Sí, eso perfecto. ¿Y a partir de qué edad? A ver, a partir de cuando haya dientes, el cepillo se puede utilizar. ¿Vale? Hay algunos súper graciosos pediátricos eléctricos que, pues bueno, incluso a ellos les puede motivar. Sí, siempre supervisado por los padres, claro. Vale, esto en cuanto a los niños. Seguimos con los niños. Es frecuente también ver que los niños por la noche pues como que hacen ruido con los dientes, que los aprietan. Sí. ¿Eso es normal? ¿Que puede significar algo? ¿Se va a hacer daño en el esmalte? ¿Se va a hacer daño en los dientes? Sí, esto es una consulta muy frecuente porque le pasa a muchísimos niños que
se llama bruxismo, pero no es como el bruxismo del adulto, ¿vale? Entonces no tiene importancia porque normalmente es algo pasajero, ¿vale? Es algo que lo hacen durante una determinada etapa y luego dejan de hacerlo. Entonces no hay que alarmarse. Lo que pasa es que es muy escandaloso porque hace mucho ruido. Se escucha mucho. Entonces, sí, entonces normalmente son consultas que no lo escucho desde la otra punta de la casa, escucho como el ruido que hace y me da miedo. Entonces no hay que preocuparse porque es algo que sí que puede desgastar los dientes de leche, pero no es algo que nos debamos preocupar si es algo limitado en el tiempo. ¿Vale? Entonces es una consulta muy frecuente, pero no hay que alarmarse. ¿Puede estar relacionado con algo? Bueno, a ver, hay muchísimas teorías, ¿vale? Con que estrés en el colegio... También está relacionado con los parásitos intestinales a veces. Siempre se ha relacionado, pero tampoco hay una evidencia que es así. Pues bueno, siempre se ha comentado lo que está claro es que ellos lo viven como una situación de estrés que puede ser por cualquier motivo y realizan este hábito. Bueno, un poco como los mayores, ¿no? El bruxismo de los adultos, que ahora hablaremos sobre ello. Sí, también. Exacto, que está relacionado mucho con el estrés y pues bueno, con el estilo de vida actual que hace que hoy en día casi todo el mundo tengamos algún tipo de parafunción. Se estresan los niños, al final, es lo mismo, pero los niños no hace falta poner ningún tipo de aparato. No, a no ser que fuera un caso muy extremo, no hay que poner nada porque, claro, el niño en el adulto el crecimiento ya hay cambios, pero el niño tiene que desarrollarse. Entonces todo lo que pongamos puede un poco limitar el desarrollo normal de los maxilares. Entonces, a no ser que sea un caso muy, muy extremo, no ponemos nada. Es simplemente controlarlo y normalmente en un tiempo desaparece el hábito. Seguimos con los niños. Ahora imaginemos que todavía tienen sus dientes de leche, pero que están empezando a salirle otros dientes por detrás. Imagínate los colmillos o lo que sea. ¿Qué hacemos con esto? Esto también es una consulta muy frecuente, entonces es totalmente normal que cuando empiezan a erupcionar dientes permanentes que salgan por detrás o por un lado o por otro lado, que salgan un poquito girados. Es totalmente normal. Entonces no hay que hacer nada, únicamente hay que ir controlándolo, porque hasta que este diente no alcance su posición final, no vamos a poder valorar si hará falta poner algún tipo de aparato o, pues bueno, en ese momento sí que hay que controlarlo, hay que revisarlo, pero bueno, normalmente si está empezando a erupcionar y ya se ve que la posición no es correcta, no hay que hacer nada. ¿Y con los dientes de leche en ese caso los arrancamos o los dejamos que se caigan a sus... Bueno, depende, ¿vale? Porque muchas veces la creencia es que el diente de leche... Le entorpece. Exacto. La salida del diente permanente y normalmente no es así. Es decir, el diente permanente erupciona por donde él quiere y en su trayecto eruptivo es cuando hace que el diente de leche se exfolie, se caiga, ¿vale? Pero no es que el diente de leche marque la dirección en la que va a erupcionar un diente permanente, ¿vale? En la mayoría de los casos, hay casos muy concretos en los que tenemos una anquilosis, es decir, que el diente de leche se ha quedado muy fijado, que sí que puede bloquear, pero bueno, son los mínimos casos. Unas más excepcionales, sí, que no hay que preocuparse. Sí, pero bueno, siempre es bueno controlarlo, pero no hay que alarmarse tampoco, sobre todo cuando están empezando a salir. Muy bien, de ahí las revisiones. Y seguimos con los niños. Imaginemos que tengo un niño que le da un chupete porque es mi costumbre y yo prefería darle chupete, que todo esto es muy criticable o cada uno tiene las creencias que tiene, otros prefieren no darles, pero imaginemos que yo he preferido darle chupete porque me ha ayudado a que se relajara y a que estuviera mejor. ¿Hasta qué edad es adecuado que tenga el chupete? Por ejemplo, imaginemos un niño de 2 años que no puede dormir sin chupete o no se puede calmar sin el chupete. ¿Es adecuado? ¿Cuándo lo tengo que quitar? ¿De verdad es un problema para los dientes, para el desarrollo del paladar o es simplemente una cosa que se dice y que no tiene mayor importancia? Sí que es importante. Y lo ideal sería quitarlo cuanto antes. Si es a los 0 meses, mejor. Exacto. Si tienes la suerte de que tu niño no lo necesite, pues perfecto. ¿Vale? Puede haber otros problemas, pero bueno, el problema del chupete ya nos lo quitamos. Sí que es verdad que hoy en día hay chupetes muy anatómicos y que producen menos problemas, pero a partir de cierta edad, sobre todo de los 2 años o 2 años y medio, ya debería estar
fuera desde hace tiempo, ¿vale? Porque puede producir un trastorno en el desarrollo normal de los maxilares, ¿vale? Puede producir mordidas abiertas, protrusiones dentales, entonces... Te quede los dientes más para adelante. Exacto, sí. Que quede el maxilar superior más adelantado y el maxilar inferior más retrasado, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es algo que... ¿Eso es lo que se llama mordida abierta o qué? ¿Qué es la mordida abierta? Bueno, mordida abierta es cuando unos dientes de una arcada no contactan con los de la arcada opuesta. Es decir, puede ser no encajan. No encajan. O que no llegan a tocar. Puede ser una mordida abierta anterior, que es lo más frecuente. Cuando los dientes así para adelante, un poco así. Sí, bueno, puede ser hacia adelante o luego puede haber mordidas abiertas posteriores también. Entonces, pues bueno, y el chupete es una de las causas por las que puede haber una mordida abierta. Vale. Entonces, imaginemos que mi hijo, que ha tenido el chupete y pues ha estado, que sé, hasta los 2 años con él y tiene un problema que se le queda una mordida abierta. ¿Esto cuándo lo tengo que corregir? ¿Lo tengo que corregir ahora que tiene 2 años o lo tengo que corregir o se corrige solo si le quito el chupete? Hay veces que lo que hay que hacer es quitar drásticamente el chupete, ¿vale? Regalarlo a los Reyes Magos. Que antes se chupan el dedo. Claro, eso es mucho más grave, ¿vale? Porque el hábito de succión digital es muy difícil de combatir porque lo tienes siempre ahí. Entonces no es algo que tú le puedas quitar. Como el chupete, que se lo escondes y ya está. La succión digital es muy difícil. Es muy, muy complicado, sobre todo cuando ya lo detectas en niños que son más mayores, porque ya está muy arraigado el hábito y tiene componentes psicológicos que es complicado. Pero el chupete sí que está en nuestra mano, es decir, ha desaparecido el chupete y hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Entonces yo recomiendo... Exacto. Y normalmente... Un niño que lo necesita. Normalmente, si se enfoca así, lo entienden bastante bien. Entonces, si ya tenemos una mordida abierta, una protrusión, una vez lo retiremos, muchas veces simplemente por los movimientos musculares se va recolocando todo en su sitio. Y hay veces que si se va controlando puede llegar al punto de que no sea necesario tratar si el daño que se hizo no fue muy, muy importante. Pero bueno, habrá que ir controlándolo, porque a lo mejor sí que es necesario tratar posteriormente. ¿Tiene edad límite que digamos, por ejemplo, si a los 6 años o a los 8 años no se ha corregido, o a los 5, no sé, ¿hay algún límite que ponéis? Sí, si viéramos efectos o cualquier tipo de maloclusión a los 6 años, por ejemplo, ahí ya habría que actuar, pero sea causado por el chupete o por otras causas. Si vemos que ya hay rasgos de maloclusión a estas edades, ya muchas veces tratamos a estas edades para evitar problemas futuros. ¿Es más fácil corregir las cosas, por ejemplo, a los 6 años que a la adolescencia? A ver, no es que sea más fácil, pero si tratamos problemas, por ejemplo, problemas esqueléticos, problemas de la dimensión de los maxilares a estas edades, vamos a evitar y hacer que los tratamientos posibles en un futuro sean mucho más sencillos, porque una vez sea más mayor el niño o ya haya terminado el crecimiento, el margen que tenemos para modelar o modificar un poco ortopédicamente la forma del hueso es más difícil. Entonces, a esas edades tempranas... Es moldeable, ¿no? Claro, es más fácil tratarlo, hacer expansiones del paladar o modificar la posición del hueso alveolar, entonces es mucho más sencillo. Por ejemplo, la típica mordida cruzada, ¿no? Que es más fácil corregirla pues, cuando es más pequeño que cuando eres más grande. No es que sea más fácil, es que es totalmente... en cuanto se detecte hay que tratar la mordida cruzada, porque eso es algo que muchas veces es inapreciable, pero genera muchas asimetrías en el crecimiento, en las ramas mandibulares, hace que una sea más larga que otra, entonces genera muchas asimetrías que luego muchas veces es imposible corregir. ¿Vale? Entonces la mordida cruzada es algo que en el momento que se detecte hay que tratarlo, hay que lanzarse a tratarlo. Muy bien. Y sobre todo hacerlo entender a los padres también. Es un buen consejo porque como son tan pequeños a veces piensas, pues es que es muy pequeño para ponerle un aparato. Sí. Que son aparatos además un poco aparatosos. Exacto, sí. Pero bueno, normalmente a esas edades se adaptan muy bien a llevarlo y son tratamientos relativamente cortos y sencillos de llevar a cabo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que de los niños queda todo más o menos bastante claro, ¿verdad?
Yo creo que ahora es el momento de pasar al adolescente. En el adolescente es la típica imagen que tenemos del niño que está ahí desarrollándose o niña, que lleva los brackets, que tienen los dientes, se le han quedado un poco torcidos o los tiene montados. De verdad, cuando tenemos los dientes así un poco torcidos o montados, es bueno tratarlos. Y ya no solo en adolescentes, hablamos de adolescentes ahora, nos centramos más en ellos, pero también ya de adultos. Vale, no me he tratado, ¿de verdad tengo que tratarlos? ¿O de adolescente tengo que ponerme una ortodoncia? ¿O qué es mejor, ortodoncia, Invisalign o son igual de efectivos? ¿O por qué existen esas variables? Es decir, ¿por qué tengo las dos opciones? A ver, bueno, en la adolescencia, cuando detectamos una maloclusión o que tenemos dientes que están torcidos o que existe apiñamiento, siempre recomendamos un tratamiento ortodóncico, es decir, que estos dientes estén alineados y que encaje bien el maxilar superior con el maxilar inferior. Esto siempre es recomendable, es decir, es algo que hay que hacer. Primero porque, bueno, estéticamente va a quedar todo mejor. Yo siempre digo que en la adolescencia es un momento en el que se está forjando un poco la personalidad y es muy importante que a esas edades se vean bien, es decir, que se gusten y que, pues bueno, que les guste la imagen que ven. Pero luego, aparte de la estética, está el tema de salud, es decir, tener los dientes bien alineados va a favorecer que se mejore mucho la higiene porque no va a haber zonas en las que sea difícil cepillarse, va a haber menos retención de restos de comida, de placa bacteriana y pues bueno, se va a mantener todo el sistema dental mucho más estable en el tiempo, a lo largo de los años. Entonces siempre pues bueno, buscamos una dentición y una oclusión en equilibrio porque es lo que está demostrado que con el paso del tiempo va a desarrollarse mucho mejor. ¿Y qué es mejor, ortodoncia o el Invisalign? Vale, a ver, ortodoncia, el Invisalign es un... O Invisalign, bueno, eso, sí, dices mejor. es ortodoncia también, lo que pasa es una forma diferente, es lo que llamamos ortodoncia con alineadores transparentes. Entonces, está la ortodoncia clásica. Que todos pensábamos ahí en los diablitos. Exacto, que es la ortodoncia clásica que se ha hecho toda la vida y luego está la ortodoncia con alineadores, de las cuales Invisalign es un poco es una marca comercial que fue la pionera, un poco la que empezó con el sistema de alineadores ya desde hace muchos años, pero ahora es un poco hay más marcas. El boom porque, exacto, hay más marcas. Yo sabía que era una marca, yo pensaba que se refería a la técnica. A ver, ha pasado un poco como Danone, que llamamos Danone a cualquier yogur. Pues con Invisalign ha pasado un poquito esto, que es la casa comercial, sí que es verdad que lleva muchos años de ventaja con el resto, entonces se conoce más el nombre, pero hay muchos sistemas y entonces todos funcionan, la verdad es que bastante bien, y es un sistema diferente de la ortodoncia clásica, pero no es ni mejor ni peor en cuanto al resultado final, es decir, el resultado tiene que ser el mismo, lo hagamos con ortodoncia clásica, con ortodoncia fija o con alineadores transparentes. Que se ve más o que se ve menos al final. Exacto. Es estética. La ventaja que tenemos es la estética sobre todo y luego, pues bueno, sí que es verdad que es muy cómodo no tener que llevar brackets, mejora mucho la higiene. Te lo puedes quitar mejor, ¿no? Sí, te lo puedes quitar para comer, para cepillarte, entonces, pues bueno, es muy cómodo también y funciona muy bien. Pero tienes el riesgo de ponértelo menos, de tener menos adherencia al tratamiento, ¿no? Claro. Los brackets te los tienes que dejar sí o sí. Exacto, entonces esto hay que valorar estas cosas también. Es decir, si optas por un tratamiento con alineadores transparentes, pues... Explícales a nuestros, a lo mejor ellos no saben muy bien a qué te refieres con alineadores transparentes. Sí, los alineadores transparentes es un sistema de ortodoncia que consiste en unas férulas transparentes que seguramente lo habrán visto por la televisión anunciado, que uno se coloca. Y estas férulas se van cambiando cada X días. Así, ¿no? Sí, son las transparentes. Sí, que tú te lo pones y prácticamente no se nota, no se aprecia que lleves nada. Tú sabes que lo llevas, pero bueno, normalmente no se ve. A una distancia social nadie lo va a apreciar. Y esas férulas, normalmente para cada caso hay un número determinado de férulas y tú cada X días, según lo que te dice tu ortodoncista, te vas poniendo unas nuevas. Entonces,
cada alineador transmite una información al diente. Entonces, poco a poco, conforme te vas poniendo la secuencia de alineadores, el diente llega a la posición que se ha determinado previamente en el tratamiento. A mí eso siempre me ha asombrado, lo maravillosamente molderables que son los dientes, porque Sí. al final, incluso en adultos, sirven. Sí. Es decir, el resto del cuerpo no se modela igual, pero los dientes son una cosa maravillosa. Sí, el hueso alveolar es un hueso bastante moldeable y luego los dientes están enclavados al hueso alveolar mediante un ligamento periodontal en el que hay mucha actividad celular, por eso permite realizar, bueno, movimientos rápidos relativamente, pero bueno, es fácil hacer movimientos ortodóncicos. Eso es maravilloso, la adaptación que tienen nuestros dientes. Sí. Estábamos en los adolescentes, estábamos en la higiene. Cuando llegamos a la adolescencia, ¿es suficiente con el cepillo dental o también se recomienda hilo dental? A ver, yo lo recomiendo todo. Recomiendo hilo dental, irrigador, recomiendo todo el arsenal porque la adolescencia es una etapa crítica en cuanto a la higiene, porque es cuando caen picados los hábitos de... Y además de comer más hamburguesas y más dulces y más desórdenes dietéticos podemos tener, ¿no? Totalmente. Entonces, es una edad complicada en ese aspecto, entonces hay que estar bastante encima, aunque luego no te hacen caso, pero bueno, hay que estar bastante encima y pues bueno, yo muchas veces con que haya un buen cepillado, con eso me conformo, ¿vale? Aunque hay que explicar también el hilo dental, porque luego a lo mejor algún adolescente te puede hacer caso, que lo sabe, hay gente muy responsable, pero con que hubiera un buen cepillado 3 veces al día, con eso yo ya me daría por satisfecho. Exacto, muy bien. ¿Y son efectivos entonces los tratamientos en los adolescentes? ¿Se alinean bien? Sí, totalmente, sí. La ortodoncia, de hecho, a ver, la adolescencia es la etapa ideal del tratamiento con ortodoncia propiamente dicho, porque en lo que hablábamos con niños son más tratamientos ortopédicos, por así decirlo. No pensamos tanto en mover los dientes, sino en... corregir el maxilar. Exacto. Un poco dirigir el crecimiento. El hueso. Exacto, pero a partir de los 12 años, que ya están todos los dientes definitivos en boca, ya son movimientos que, a ver, podemos hacer cierta ortopedia, pero ya son movimientos puramente dentro alveolares, del diente y del hueso que acompaña al diente. Entonces, no grandes movimientos, ya cosas más... Bueno, podemos hacer grandes movimientos, de hecho es la etapa ideal para la ortodoncia, más que en adultos, aunque hacemos hoy en día muchos tratamientos en adultos, funciona muy bien también, pero la etapa ideal es la adolescencia, porque hay mucha más capacidad de... El hueso aún tiene cierta moldeabilidad y las encías se adaptan muy bien, entonces, pues bueno, es la etapa ideal del tratamiento. Bueno, pues yo creo que dejamos a los adolescentes y nos vamos ya en la etapa adulta. En los adultos, me han salido las muelas del juicio. ¿Qué hago con ellas? ¿Me las dejo? ¿Me las quito? ¿Todo el mundo quiere quitar las muelas del juicio? ¿De verdad hay que quitarlas? ¿O ya que están ahí, pues las dejamos? Oye, que para algo habrán salido. Ya. Bueno, a ver, con las muelas del juicio es todo muy relativo. Depende del caso. Si han salido las muelas del juicio y han encontrado su espacio y han erupcionado en una posición correcta y el paciente lleva buena higiene y no tiene ningún tipo de molestia, pues se pueden dejar en este caso. ¿Vale? Luego hay casos, pues bueno, te encuentras casos de todo tipo. Hay veces que la muela del juicio va saliendo poco a poco y siempre en las épocas de estrés. ¿Ahí las quitamos o no las quitamos? ¿Tiene algo que ver con eso, con el estrés? ¿O no? Sí, puede haber los picos de estrés que de repente comience a erupcionar la muela del juicio y de molestias. Entonces, yo lo que normalmente recomiendo es, bueno, el protocolo que yo sigo es con qué frecuencia te da molestias. Entonces, si es una vez al año y simplemente con que te tomes un par de días el paracetamol se te pasa, pues bueno, se puede controlar. Ahora, si es cada mes que estás con lo mismo, con brotes de dolor, pues bueno, ahí habría que plantear extraerla. Hay gente que defiende quitarlas por sistema, da igual el dolor, no, por higiene. ¿Eso es verdad? Porque dicen que empeora la higiene. Sí, a ver, sobre todo cuando están en posiciones incorrectas, fuera de arcada o muy inclinadas. En esos casos sí que es conveniente extraerlas porque normalmente acaban dando problemas de pericoronaritis, que es como la inflamación de la encía alrededor de esta muela. Normalmente acaban teniendo caries y muchas veces provocan caries en las muelas, en los segundos molares, que son las muelas que están al lado. Entonces, cuando están en una posición incorrecta o muy anguladas,
ahí sí que recomendamos extraerlas, aunque no den molestias. Y volvemos ya nos seguimos con los adultos, yo creo que ya nos centramos en las personas adultas. Imaginemos que me han salido o no las muelas del juicio, pero tengo los dientes, o los superiores o los inferiores, me da lo mismo, un poco torcidos y yo quiero tener una buena sonrisa. No me he corregido en la adolescencia, porque es verdad que a lo mejor en otra época se llevaba más o menos, o no era asequible para todo el mundo. Ahora yo me los quiero corregir. ¿Es efectivo? ¿Es bueno que me ponga ahora una ortodoncia o ya da igual? Es muy bueno, ¿vale? Como te comentaba antes, siempre si alineamos tus dientes o los de cualquier paciente, el proceso de, todo con el tiempo se va deteriorando un poco, pero el proceso de deterioro va a ser mucho mejor porque la higiene va a ser mucho mejor, los dientes van a recibir fuerzas más equilibradas, entonces todo va a evolucionar de una forma mucho más favorable que si tenemos dientes montados, inclinados, que reciben... Más difícil, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, normalmente cuando hay apiñamiento hay más problemas periodontales, más problemas de encías, porque hay zonas en las que es muy complicado acceder para limpiar correctamente. Entonces, si lo dejamos todo en una posición alineada, todo eso va a mejorar mucho. Además que el diente va a recibir cargas totalmente verticales, entonces, pues bueno, es todo mucho más favorable. Entonces, es totalmente recomendable quererte alinear los dientes de adulto. Yo sé que van a mirar más, ¿no? Los dientes. Sí, va a ser, exacto, lo vamos a ver. Siempre hacemos los tratamientos con esa intención de generar un beneficio al paciente. Entonces, la ortodoncia es una herramienta más que tenemos, no solo para ganar estética, sino para mejorar la salud del paciente. Y vale, imaginemos que ahora yo ya soy adulto, voy al dentista, ¿con qué frecuencia? ¿La misma, una vez al año? ¿O para revisión o para limpieza? Porque yo siempre he entendido que teníamos que hacernos como mínimo una limpieza al año. A veces que te recomiendan incluso 2. ¿De qué va a depender esto? ¿Tenemos que ir una vez al año a hacernos una limpieza o no es necesario? ¿Cómo lo recomiendas? Yo recomiendo que sí, que una vez al año hacer una limpieza profesional o unas instrucciones de higiene o alguna sesión de higiene, porque por muy buena higiene que llevemos, siempre hay algunas zonas que, yo por mi experiencia, siempre hay algunas zonas que podemos limpiar o podemos mejorar o incluso educar para mejorar la higiene en alguna zona. Luego sí que es verdad que hay pacientes que vienen al año y lo llevan todo perfecto. Pues bien, ¿no? Exacto. Para ellos. Exacto. Hay veces que vienen a la revisión anual y no hay nada que limpiar porque lo llevan todo perfecto. Pues bueno, hay gente así que es fenomenal, pero normalmente todos, siempre hay zonas en las que por muy buena higiene que llevemos, acumulamos en algunas zonas sarro. También depende del tipo de saliva y depende... Exacto, sí. Y para el sarro, que es yo creo que el gran problema de ya los pacientes que son adultos, ¿hay algún tipo de recomendación? Es decir, lávate los dientes antes, lávate los dientes después, come chicle, no sé qué, hay muchas cosas que se leen por ahí en internet, no comas chicle, otros te dicen marca no sé cuánto, el otro te dice hazte enjuagues de no sé qué. ¿Tú qué nos recomiendas? Vale, a ver, bueno, primero habría que ver qué es el sarro. El sarro es la placa bacteriana. ¿Bacterias? Sí, que ha permanecido el suficiente tiempo en la superficie del diente para calcificarse, por así decirlo. Con ayuda Son piedras de calcio con bacterias, básicamente, bien arraigadas ahí. Entonces, esto, si partimos de esa base, si no le damos tiempo, porque esas piedras tienen un tiempo en formarse, es decir, si no le damos tiempo a que se calcifiquen esta placa bacteriana, no se formarían. Es decir, volvemos al cepillado, que es muy importante el cepillado. Al final, lo más efectivo. Es la piedra angular de la higiene. ¿Vale? Es el cepillado, que eso es lo que yo siempre inculco a mis pacientes. Que pues, no, utilizo hilo dental, luego el irrigador, que está muy bien. Bueno, hay muchísimo arsenal de elementos para controlar la higiene, pero bueno, el cepillado es el más fácil y el más efectivo. Entonces, pues bueno, un buen cepillado y luego todos los complementos que queramos. Hilo dental, el irrigador, que es también muy recomendable, que es un dispositivo, no sé si, que echa agua a presión, que es muy, muy sencillo también y... Te salpica todo un poco, ¿no? Sí, es un poco engorroso de utilizar, pero bueno. Sí, pero una vez
aprenden a utilizarlo, sí, ya se lleva, y la verdad es que yo observo mucha diferencia entre mis pacientes cuando han empezado a utilizarlo, que en las revisiones veo que el índice de placa es mucho menor, es decir, que sí que es muy, muy efectivo. ¿Vale? Entonces, a ver, con la frecuencia de las limpiezas, pues es muy relativo. Hay gente que sí que también, aunque lleve muy buena higiene, tiene una saliva muy, muy calcárea, muy concentrada, y forma sarro con más facilidad. Y hay gente que tenemos que hacer higienes con más frecuencia. Eso ya depende de lo que te recomiende tu dentista, ¿no? Al final, tu dentista te va a decir, mira, tienes que venirte cada 6 meses o tienes que venirte una vez al año o una vez cada año y medio, porque lo llevas fenomenal. Sí. ¿Y en estos casos es recomendable algún tipo de colutorio de estos comerciales o no? ¿Qué recomiendas? A ver, yo el colutorio siempre recomiendo cualquier colutorio como mantenimiento, como complemento, ¿vale? Es decir, si no hay ningún tipo de patología, que no tenemos ni caries, es decir, si tenemos un problema de caries, recomendaría un colutorio con flúor, en adultos con alta concentración de flúor, para prevenir la caries. O si tenemos patología en las encías o inflamación, pues un colutorio durante un tiempo determinado que contuviera clorhexidina para... Claro, pero en periodos de tiempo pequeños, limitados, es decir, como tratamiento. Esto yo creo que es importante porque hay gente que usa los colutorios de forma continua y eso lo que ayuda es a seleccionar una placa bacteriana pues más patógena, es decir, unas bacterias más malas, para que nos entiendan todos, y evita que las buenas, que son las que nos ayudan, pues se queden donde tienen que estar, y por eso a veces también se recomiendan últimamente pues enjuagues con otro tipo de cosas, si desde enjuagues con aceite o con aceite de coco o con aceite de oliva. Pero bueno, lo que yo quería resaltar es esto de que son los que llevan clorhexidina, que están bien, son para tratamientos determinados. Son colutorios de tratamiento. Y son en periodos de tiempo determinados. No hay que usarlos de forma perpetua y continua para siempre. Sí. Incluso puede ser hasta perjudicial. Sí, seleccionan las bacterias. Exacto, puede incluso provocar tinciones en los dientes, manchar los dientes. Es decir, si te manchan los dientes se vuelven amarillos. Exacto. Entonces, pues bueno, son tratamientos muy limitados en el tiempo y que tienen una función durante un periodo determinado. Ahora seguimos con los adultos. Imagínate que yo me cepillo y hago todo, pero me sangran las encías. ¿Qué es un signo de alarma? ¿No es un signo de alarma? ¿Tengo que ir a mi dentista? ¿Qué significa que me sangre las encías? Sí, a ver, siempre que hay un sangrado de las encías, ya sea espontáneo o tras el cepillado, quiere decir que hay algún problema en las encías. Normalmente se debe a una gingivitis. La gingivitis quiere decir inflamación de las encías. Entonces, eso tiene que verlo el dentista, porque a lo mejor es simplemente una zona que no nos cepillamos correctamente, y simplemente con ciertas instrucciones de cepillado lo vamos a solucionar. El problema que observamos muchas veces es que a mucha gente le pasa que cuando ve que sangran las encías, lo primero que hacen es comprar un cepillo suave. Entonces, ¿qué pasa? Que empeora mucho, porque el cepillo suave no tiene la capacidad de arrastrar tanto como el cepillo medio, que soy yo el que recomiendo. Entonces, al empeorar un poco, al bajar un poco el grado de intensidad del cepillado, si el paciente se suma que va con un poquito más de cuidado para no hacerse sangre, se acumula más placa, entonces la gingivitis aumenta también. Pero yo siempre hago esta reflexión porque aquí... La gingivitis al final, que es una inflamación. Es una simple inflamación de la encía, que es totalmente reversible. Es decir, es una inflamación normalmente causada por un acúmulo de placa bacteriana, que es los restos de comida, que si lo miramos al microscopio son microorganismos, son bacterias, y eso produce una inflamación en la encía. Entonces, cuando eliminamos el agente causante, que en este caso es la placa bacteriana o biofilm, también se llama, pues la gingivitis remite, desaparece. Entonces, muchas veces, en este caso, lo que requiere es comenzar a cepillarse bien, insistir un poco más. Y una buena higiene con tu dentista, que te haga una buena limpieza y un buen tratamiento. Y además comer cosas duras, manzanas y todo eso. Sí, hacer y buen cepillado y todo lo demás. Sí, muchas veces cuando hay una gingivitis o están las encías inflamadas, también los pacientes tienden más a comer dieta blanda, lo cual eso... Eso es lo que decíamos en los niños, al final. Exacto. Es lo mismo, sí. que incluso empeoramos también. Empeora. Se forma como un ciclo vicioso que hace que
empeore la cosa. Entonces yo por eso recomiendo que cuando pase algo así, visita al dentista y poner medidas. Exacto, es que el que te diagnostique seguramente te hará esta reflexión que yo te he hecho ahora y con eso se suele solucionar. También es una cosa importante que me gustaría destacar, porque hay veces que el signo principal es sangrado de encías o sangrado de nariz y puede tener que ver, lo primero que tiene que ver tu dentista también, pero no está mal también acudir al médico de cabecera una vez que te ha visto el dentista, si el problema no es un problema real local, te salen muchos morados, te salen, pues eso, tienes muchos sangrados por las encías, por la nariz, para descartar algún tipo de enfermedad hematológica, que a veces la causa principal, lo que se detecta en los pacientes, de hecho los preguntamos nosotros en la consulta, ¿te sangran las encías? ¿Te sangra la nariz? Para detectar ciertos problemas hematológicos como leucemias o que también puede servir ahí de esto como recordatorio, pero desde luego siempre consultar primero pues a tu dentista para ver que el problema no sea un problema local. Seguimos con los pacientes adultos. Vamos a los adultos, hablábamos del modo de vida, que ahora comemos una dieta blanda, una dieta fácil de digerir, usamos cepillos que no nos hagan daño, y ahora llega la noche y yo ahí mordiendo ahí como un loco el bruxismo que hablábamos antes. Cuéntanos en los adultos, ¿cómo se trata y a qué se debe? Pues el bruxismo también, hago un inciso de lo que comentabas antes, que muchísimas enfermedades sistémicas tienen manifestaciones en la cavidad oral. Eso te quería preguntar, me alegra mucho que hagas eso, porque es una de las preguntas que te quería hacer y se me había despistado. Muchas enfermedades sistémicas, y no solo eso, sino que los dientes también influyen que parezcan cosas, y enfermedades sistémicas tienes... Sí. Cuéntanos sobre esto. Bueno, a ver, yo siempre hago la misma reflexión, que muchas veces pensamos que la boca es como algo independiente del resto del cuerpo humano. Y no es así, es decir, todo lo que pasa en el cuerpo humano tiene repercusión en la boca y lo que pasa en la boca tiene repercusión en el resto de nuestro organismo. Es decir, si tenemos un absceso, todo eso son bacterias que pueden pasar al torrente circulatorio y diseminarse e ir a otras zonas. Entonces, produciendo carditis o problema que es muy frecuente, los problemas cardíacos debido a esto. Totalmente. Entonces, pues bueno, y luego observamos, a ver, la gingivitis, te he comentado, porque normalmente se debe a acúmulo de placa, pero luego hay muchas enfermedades como la diabetes que favorecen que haya inflamación de las encías. Pues bueno, puede haber una amplia gama de patologías que tengan repercusiones y manifestaciones en la cavidad oral, ¿vale? Pero bueno, por eso es importante una revisión y que tu dentista diagnostique si esta gingivitis es una gingivitis simple causada por placa bacteriana o puede tener que ver con algún problema que esté oculto o derivado de otra patología. Exacto, que es muy importante, por ejemplo la diabetes que lo has dicho tú, y además es que la boca es el comienzo de todo, incluso la gente que respira mucho por la boca puede tener determinados problemas. Ahora que está tan de moda la microbiota intestinal, la gente que se preocupa tanto de la microbiota intestinal, es muy importante también la microbiota oral, yo creo que casi es más importante porque lo que tú dices, todo empieza por la boca, al final nos preocupamos de otras cosas y la boca es la puerta de entrada de todo lo que metemos para el cuerpo, o sea que hay que tener pues eso, mucho cuidado con la boca y seguir pues todos estos consejos. Continuamos con lo del bruxismo. Te lo decía porque el bruxismo es otra vez, también con la respiración oral. La gente que respira por la boca, no respira por la nariz, también puede generar una gingivitis, una irritación de los tejidos blandos. Entonces, y el bruxismo también. El apretar los dientes puede ser que una persona tenga una higiene perfecta, pero el simple hecho de apretar los dientes por la noche o durante el día, que mucha gente desarrolla Exacto, entonces esto puede generar una gingivitis secundaria a toda esta tensión. Entonces, pues bueno, es una respuesta de la encía también a inflamarse a toda esta tensión que están soportando los dientes. ¿Y cómo se trata? A ver, el bruxismo, el tratamiento es complicado porque es algo que es un acto involuntario y que normalmente ocurre en momentos que el paciente está inconsciente porque está durmiendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que hacemos es, lo que podemos hacer los dentistas es confeccionar algo para que los dientes no contacten entre ellos y provocar una relajación lo máximo que podamos de la musculatura, ¿vale? Que es
dispositivo que se llama férula de Michigan o férula de descarga, ¿vale? Que es un dispositivo muy sencillo, muy básico, pero que proporciona muchos beneficios, porque hace que cuando el paciente inconscientemente va a apretar los dientes o a rechinar, hace que los dientes no lleguen a contactar entre ellos, con lo cual no se activa toda la musculatura, no se sobrecarga la articulación temporomandibular, entonces utilizada de forma prolongada en el tiempo produce una relajación de los músculos. Sí, que eso es otro gran tema, la articulación temporomandibular. Claro, sí. Entonces, la articulación va ligado a todo, a la ortodoncia también, es otra de las causas por las que es tan recomendable hacer un tratamiento ortodóntico para proteger nuestras articulaciones. Que al final pueden tener artrosis y pueden tener degeneración como cualquier otra articulación. Una maloclusión no tratada con el tiempo siempre va a provocar desajustes en la articulación, ¿vale? Porque esta articulación no va a funcionar de forma equilibrada. Entonces, cuando tenemos desequilibrio, siempre con el tiempo, en la etapa joven no, pero con el tiempo va a haber problemas articulares. Entonces, como en cualquier parte del organismo. Nos acordamos de las rodillas, pero nos acordamos de la articulación temporomandibular, que es igual de importante. Además que la usamos todo el tiempo para hablar, para comer, para lo que sea. Claro, quien haya tenido un problema de articulación se acordará de ella. Sí, cuando hay problemas, sí que no poder abrir la boca es algo complicado. Es algo complicado. Totalmente. Seguimos con los pacientes adultos. Hablábamos del bruxismo, que además de la férula supongo que requerirá otro tipo de tratamiento, a lo mejor por tratamiento psicológico, tratamiento si es debido al estrés o hoy en día otro tipo de terapia, no sé. En casos muy extremos de hay gente que las férulas también las desgasta. Se está proponiendo mucho la utilización de toxina botulínica inyectada en los músculos más pequeños. La usamos para todo, la toxina botulínica. También da muy buen resultado, es temporal, pero bueno, frena un poco y da un respiro a... meses, pero no se pincha, igual sí, que exacto. Sí. Entonces, pues bueno, es una alternativa al tratamiento. Bueno, ahora ya que hemos hablado de todo esto en el adulto, vamos a continuar con la siguiente parte. Es que ahora, imagínate que me habéis tenido que sacar una muela o se me ha caído una muela, por el motivo que sea, y no se me ve. ¿De verdad me la tengo que reponer o puedo no reponérmela? Vale. Yo siempre te voy a recomendar que la repongas. ¿Que es de vital importancia? Pues no es de vital importancia, pero bueno, es muy recomendable ponerla porque, como te he comentado antes, la boca es un sistema en equilibrio. Entonces, en el momento que se pierde un diente, ese equilibrio se rompe. Por el simple hecho de que tú automáticamente... Coche, ¿no? Que exacto. Piezas, si se estropea una pieza... Sí. Pues ya no vamos tan finos. Se rompe el equilibrio de fuerzas, con lo cual la tendencia va a ser a que los dientes vecinos se vayan inclinando poco a poco, ocupando ese espacio. Los dientes de arriba o de abajo, en función de cuál se haya caído, van a ir descolgándose un poco. Automáticamente vamos a morder más por el otro lado, con lo cual sobrecargamos más una articulación. Entonces esto con el tiempo desencadena como una cascada de consecuencias que bueno, son luego complicadas de resolver. Claro, es como al final las rodillas. Si te duele una rodilla, cargas más la otra pierna, que a lo mejor es más visual, y al final te acaba repercutiendo en la otra pierna, en la cadera, se te desgasta por ahí, es lo mismo, pero en la boca a diferentes escalas. Es totalmente sí, hay que entenderlo así. Y es que luego pasa con el tiempo. ¿Vale? Las vecinas, como van a recibir más carga, hay más riesgo de que se rompan o de que se formen caries en ellas. Entonces tienen consecuencias que simplemente poniendo la pieza que hemos perdido, lo ideal es no llegar a perderla, pero bueno, si se pierde, hoy en día hay muchos medios para poner los dientes de forma sencilla, pues bueno, la ponemos y este proceso ya lo frenamos. Eso te quería preguntar sobre los implantes. ¿Los implantes dentales son para todos? ¿Son eternos? Por ejemplo, si te pones un implante porque se te ha roto un diente a los 20 años, ¿te va a durar para siempre? ¿Cuáles son los factores importantes para poner un implante? ¿Todo el mundo los acepta igual? Es decir, ¿el diente lo acepta igual? ¿Depende del tipo de hueso que tengas? O explícanos un poquillo sobre los implantes. Bueno, los implantes hoy en día es la primera opción, la primera elección que tenemos los dentistas cuando faltan dientes, ¿vale? Es el tratamiento de elección y son tratamientos muy seguros que funcionan muy bien. Obviamente hay que estudiar bien que el caso sea el adecuado, es decir, que sea viable, hay que
pues bueno, analizar el volumen de hueso que tenemos. Normalmente es necesario hacer un TAC para ver la cantidad de hueso disponible, que ese hueso tenga una densidad adecuada. ¿Y si no tengo suficiente hueso? A ver, si no hay suficiente hueso, la verdad es que hoy en día hay técnicas para aumentar el hueso con injertos. Entonces, pues bueno, si tenemos, podemos conseguirlo. Muy extremo tiene que ser hoy en día un caso para que sea inviable poner implantes. Entonces, pues bueno, a ver, hay otras alternativas más clásicas para poner. ¿La postiza de toda la vida? ¿Okay? Bueno, o los puentes, fijo, ¿vale? Pero bueno, la tendencia hoy en día es hacerlo con implantes, ¿vale? Entonces, pues bueno, si se selecciona bien el caso y se estudia bien, son tratamientos muy seguros y que funcionan muy bien, ¿vale? Y son tratamientos que yo, por lo que veo, en mi experiencia, muy pocos problemas dan después. Entonces... Pero, ¿y qué problemas pueden darnos? ¿Que te lo rechace el hueso o no suele pasar eso? A ver... Son muy raros. Sí, eso yo no lo consideraría tanto rechazo. Es decir, un implante es algo... se llama implante porque es algo que vamos a implantar en nuestro organismo, ¿vale? Entonces, ese implante se tiene que integrar, en este caso se tiene que integrar en el hueso. Para explicarlo a nuestros oyentes, es como una especie de tornillo que metéis dentro del hueso, ¿no? Más o menos, y sobre eso ancláis una pieza dental que va como enroscada, por así decirlo. Exacto, sí, eso muy simplificadamente así es. Con el tornillo se coloca en el hueso, se tiene que dejar un tiempo para que ese tornillo se integre, se fusione en el hueso. Es decir, que el hueso crezca alrededor. Exacto, sí. Y que eso le llamamos oseointegración, y luego una vez está integrado ya ponemos el diente. Bueno, hoy en día la verdad es que estamos en el mismo momento de la colocación, ya estamos poniendo el diente de forma inmediata, va todo avanzando, pero son tratamientos que son muy seguros y funcionan bien. ¿Que puede haber problemas? Como con todo en sanidad, hay problemas. Y con todo en sanidad, en ningún caso podemos decir que nada va a ser para toda la vida. Es decir, pero ni quien te pone una prótesis de cadera, de rodilla... Bueno, tiene tiempo limitado las prótesis, igual que las mamarias. Exacto. Bueno, a ver, con implantes no hay un tiempo limitado, pero yo nunca me aventuro a decir esto que te pongo ahora que tienes 30 años te va a durar hasta los 80 años. No me atrevo a decirlo. Espero que sí, pero... Pues ciertas revisiones y si en algún momento hay un... Exacto. Que sea un problema, pues detectarlo y ya está. Sería lo más... Vale, pero bueno, la verdad es que son tratamientos muy seguros y resistentes. Resistentes, y yo lo que veo es que, a ver, a mí me maravilla que dan muy pocos problemas después, es decir, que los vamos revisando y, pues bueno, la verdad es que son muy agradecidos. Yo te quería preguntar, porque normalmente cuando nos ocurre esto, que ya nos quitan una muela o vamos perdiendo dientes, es una etapa de la vida, sobre todo en las mujeres, que se asocia, por eso te preguntaba por el hueso, que se asocia a osteoporosis. Y tú sabes que para el tratamiento de la osteoporosis se dan ciertas cosas. Una de ellas son los bifosfonatos, tanto orales como intravenosos. ¿Es un problema esto a la hora de ir al dentista, a la hora de ponernos implantes? Sí. ¿Vale? Esto es algo que siempre hay que tener en cuenta. Antes de empezar un tratamiento con bifosfonatos, normalmente los médicos lo dicen, pero bueno, yo me he encontrado pacientes que no lo sabían. Entonces, sí que es muy recomendable hacer una revisión porque estos tratamientos contraindican hasta cierto grado las cirugías orales. Es decir, antes de empezar el tratamiento es recomendable ir al dentista, igual que antes de empezar el tratamiento con quimio y todo esto. Quimio lo mismo, sí que es recomendable, o cuando alguien se va a hacer una intervención en quirófano, que es un poco complicada, siempre es recomendable una revisión para ver que todo esté en su sitio y que todo esté bien, y que si hay que hacer algo o alguna extracción o tratar algún foco de infección que puede dar la cara después, tratarlo antes, ¿vale? Es decir, eso yo creo que con los cardiólogos sí que lo tienen ellos mucho, que sí que me mandan muchos pacientes. Sí, siempre ha sido muy estrecha, por esa miocarditis y ellos lo tienen muy, yo creo, muy... Sí, entonces ahí sí que mandan... Es verdad que el resto lo tenemos poco interiorizado, poco no, cero interiorizado. Y en el caso de los bifosfonatos sí que me encuentro con muchos pacientes que llevan a lo mejor un año tomando bifosfonatos y luego me encuentro que tengo que hacer extracciones complicadas. Entonces eso es un problema porque, claro, hay cierto riesgo de que haya una complicación que se llama osteonecrosis
y es una complicación grave. Entonces, después de un tratamiento quirúrgico, entonces sí se Es puede. decir, que el hueso se muere, es al final, Sí. para que nos entiendan nuestros oyentes. Sí. Osteonecrosis significa muerte del hueso. Exacto. Totalmente. Y hay veces que ese hueso es muy grande y en casos muy graves se puede perder la mitad del maxilar perfectamente. Entonces, esto... Hay que tenerlo en cuenta. Claro. Esto yo creo que muchos no somos conscientes de... Entonces, el riesgo es poco, pero está ahí. Es decir, que, pues bueno, tomamos todas las precauciones, pero si hubiera que hacer una extracción en un paciente, claro, pues bueno, tenemos que asumir ese riesgo. Entonces, si podemos evitarlo, simplemente antes de empezar a tomar estas medicaciones, revisarlo todo y ver que todo esté bien. Si hay que colocar algún implante, colocarlo antes. Muy bien. Pues yo creo que con todo esto, Nacho, hemos dado un buen repaso a nuestra dentadura. No sé si hay alguna cosa que se nos olvide o... Bueno, yo creo que sí un repaso bastante amplio. Esto daría para estar hablando varios capítulos, pero yo creo que hemos hecho un repaso y he dado algunos mensajes que me gustaría que todos mis pacientes pudieran escuchar porque son muy... En el futuro tal vez os dediquéis, en vez de a poner los implantes, a poner células madre que te hagan crecer el diente nuevo, que por ahí ya hay cosas que se están viendo, pero bueno, eso todavía nos queda un poquillo para llegar a ese punto. Pues muchas gracias por haber sido tan claro y habernos explicado todo de forma pues tan sencilla y tan al alcance de todos. Y te agradecemos que terminemos este año, que es el año que se nos va, este 2023, con una sonrisa de lado a lado, de oreja a oreja, como se dice, con unos dientes sanos, bien alineados. Y si no has ido al dentista este año, ya sabes, no puedes pasar el año 2024 sin hacerte una revisión con tu dentista habitual, y si no lo tienes, pues ya estás tardando en buscar uno. Nacho, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Pues mi clínica está en Vinaroz, un pueblo de Castellón. O sea, qué buena gamba hay ahí, ¿eh? Sí, bueno, langostino. Langostino de Vinaroz, no, la audiencia que me escuchen desde allí. Bueno, pero también gambas también, pero bueno, el langostino es lo típico. Es verdad, que despiste. Bueno, pues muchas gracias y a por el año nuevo y con la visita al dentista. Hasta luego. Feliz año. Feliz año.